Primero, porque por primera vez en el Congreso de la República se han utilizado mecanismos legales, constitucionales, para hacer objeciones a un proyecto de acto legislativo. Y porque además, también histórico, el Congreso ha respondido a estas objeciones en forma apabullante. Pero no fue bueno decir en la Cámara de Representantes, porque no nos dejaron hablar. ¿Qué camino le queda o qué camino queda para reformar la justicia? Porque todos han coincidido que es necesaria una reforma. Pero ¿qué camino queda? La justicia tenía en el proyecto de ley cosas muy buenas. Durante mucho tiempo el gobierno participó de ese debate y participó en situaciones donde yo creo que todo el mundo construyó en ese proyecto cosas buenas. Desafortunadamente, la aplicación, como ya se ha debatido en extremo del proyecto, era innecesario. Y lo que es interesante y lo que debe recalcarse es que el Congreso y el gobierno oyeron no solamente el tema de la opinión pública, sino que además encontramos unos mecanismos legales, constitucionales, para poder reparar en un momento dado algún problema en los actos de proyectos de acto legislativo. Eso es lo que yo creo que es histórico. Creo que hay que reformar la ley quinta del Congreso para poderle dar aplicación a esas formas, y creo también que hay que escuchar de alguna manera lo que ha dicho aquí el Congreso de la República. Mi función como ministro del Interior va a ser estar aquí presente el 20 de julio al lado del Congreso, que en esta legislatura sacó tal vez de los proyectos más importantes que ha habido en los últimos tiempos en la legislatura alguna. Por ejemplo, Familias en Acción, por ejemplo, el Fuero Militar, por ejemplo, Marco para la Paz, Ley de Víctimas y Reparación, Ley de Reparación de Víctimas, la Ley de Vivienda Popular. Yo creo que el Congreso cumplió, y me parece que cumplió también en el día de hoy. Ministro, pero de todas maneras, ¿cómo tiene que quedar ¿Una reforma vía legislativa? ¿Tiene que venir una reforma a la justicia del Congreso nuevamente? Bueno, yo creo que no hemos estudiado, pero la justicia obviamente que va a perder, porque había unas cosas que nos interesaban. Yo creo que podemos reconstruir algunos de los puntos de lo que había en el proyecto, pero no tenemos estudiado cuál es el mecanismo hoy. El gobierno no va a dejar de mirar la problemática de la justicia. La problemática de la justicia queda ahí, y nos parece que tenemos que observar cuáles son las medidas que tenemos que acogernos, si es con el Congreso, si es de alguna otra manera, para poder solucionar el problema. ¿Cómo queda la unidad nacional? Sus relaciones con el Congreso. Usted lo chiflaron. La verdad es que la circunstancia en la cual se generó el Congreso fue una circunstancia difícil para el Congreso, para el gobierno, pero aquí hubo un acto de la mayor importancia, con el mayor respeto, y yo entiendo lo que hizo el Congreso de haber debatido durante 2 días a fondo los instrumentos de objeción que el gobierno nacional presentó por primera vez. De modo que yo creo que me siento bien, creo que el Congreso respondió en forma muy responsable, y obviamente mi tarea de aquí al 20 de julio es reconstruir lo que sea necesario para que la unidad nacional siga y opere como tiene que operar, con la crítica, con el respeto, como ha sido estos 2 días de sesiones históricas en el Congreso de la República.